Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a todas y a todos en un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, recién lo charlábamos con Pablo. Se instaló una lógica donde el desprecio, la discriminación y el odio están legitimados. Me preocupa más, a mí, y lo quiero compartir esta noche con ustedes como una reflexión, me preocupa más que las instituciones propias de la democracia lo hayan legitimado. Porque toda la vida existió esta gente, ¿eh? Claro, lo de Guado, lo que se dijo de Guado, que ahora lo vamos a repasar, no hace más que mostrarnos una realidad que existe, un microrrelato que ha construido el sentido común. Me lo quiero preguntar. Bueno, no hagamos tanta introducción, arrancamos y por supuesto, todos los queridos colegas, hombres y mujeres, aquí para analizar todo lo que pasó esta semana, este fin de semana y sobre todo lo que viene, un 25 de mayo histórico. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Ahora la excusa es la tartamudez. Ahora la excusa es la tartamudez de Guado de Pedro. Antes usaron como excusa la enfermedad de Florencia Kirchner. ¿Se acuerdan cuando acusaban a Cristina Kirchner? Fue la tapa de una revista de ser bipolar. Un periodista lo repite mucho en otro medio. Hay otra excusa. ¿Y por qué digo excusa? Porque en el fondo, más allá del desprecio que expresan, lo utilizan como una excusa para esconder el único objetivo que han tenido a lo largo de la historia, que se repite sistemáticamente, que es la desaparición política del peronismo, de las expresiones del campo nacional y popular, de aquel viva el cáncer que se pintó en una pared cuando Evita peleaba por su vida. Desde aquel día hasta hoy se fue tatuando en el cuerpo de la derecha esta lógica de cierto goce con el dolor ajeno, con la desgracia ajena, con cierto rasgo diferenciador, pero que lo puede estigmatizar. Insisto, yo estoy convencido que tienen cierto disfrute con la posibilidad de atacar al otro o a la otra a partir de una situación incómoda para su vida. Bastó que Cristina Kirchner diga que era tiempo que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta para que no tarden 24 horas y salgan a pegarle a Guado de Pedro. ¿Con qué? Con lo primero que encontraron, que era su manera de expresarse. Pueden ser periodistas, pueden ser escritores, pueden ser pseudoanalistas, pueden ser cuentistas, lo que quieran. Desplegan todo el abanico y cualquiera de ellos que forman parte del mismo huevo de la serpiente se rompe y empiezan a escupir ese odio. Ahora, no solamente lo hacen para poder saciar ese odio que sienten y ese desprecio y esa marginalidad que quieren construir todo el tiempo. Al mismo tiempo lo hacen para esconder que no tienen ninguna argumentación política para discutir absolutamente nada. Se dieron cuenta, no hace falta que yo se los diga, de un tiempo a esta parte quedó en evidencia que la derecha, en sus distintas expresiones, no tienen nada que proponerles. No tienen nada que proponernos, solo la destrucción de lo que está enfrente y el desprecio de lo que está enfrente. Por lo tanto, ¿qué buscan construir? Lo que buscan construir es que vos no pienses, que vos no tengas idea política, que vos no tengas una mirada de país, que vos no tengas una mirada de sociedad, que lo naturalices todo y que de alguna manera te digas, bueno, no sé bien quién soy, no sé bien qué quiero en términos políticos. Lo que tengo claro es que K no soy, que Peroncho no soy. ¿Vieron? Parece que con esa diferenciación ya valés, ya es una característica política. No sabés qué defender, pero sí sabés qué despreciar. Y ahí está el núcleo de lo que electoralmente, y no solo electoralmente, también culturalmente, acompaña a la derecha. Ahora bien, no me preocupa a esta altura aquellos que discriminan, porque existieron siempre. Los xenófobos, porque existieron siempre. Pichetto hubo a lo largo de la historia, que despreciaba a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos. Fascista como Milei hubo siempre a lo largo de la historia. Discriminadores como Levinas hubo siempre a lo largo de la historia. Lo que cambió es que hay una sociedad que parece empezar a legitimar eso. Entonces se vive con cierta naturalidad.
Lo nuevo entonces es la tolerancia ante estos tipos de monstruosidad, que es el desprecio por el otro, el desprecio por el distinto. Me pregunto si como sociedad, como democracia que somos, le tenemos más miedo a poner límites que a las consecuencias que genera que no existan límites. Quiero decir, nos cuesta mucho más decir, che, ¿sabés qué? No podés en un medio de televisión agredir abiertamente a alguien, no podés despreciar abiertamente a alguien, no podés vomitar tu odio abiertamente, porque generás daño a esa víctima a la cual vos le ingerís todo eso, pero también a una sociedad, a la cultura de esa sociedad, con esos microrrelatos que se van instalando. Bueno, parece que nos preocupa mucho más que el monstruo siempre hable que lo que el monstruo le genera a su víctima. Y eso me parece, ¿saben qué? Que hace muy mal a la democracia. Todos los simbolismos nazis en Alemania están prohibidos. Ay, no, pero no se debe prohibir nada. Sí, sí, se debe prohibir. Sí, la defensa de los genocidas se debe prohibir. La defensa del holocausto se debe prohibir. El negacionismo se debe prohibir. No hay que tenerle miedo, porque lo que estás prohibiendo es aquello que nos genera daño a todos y a todas. El bien común entonces debe estar por encima de la decisión individual o de ese odio individual. Entonces quiero detenerme en los que legitiman esto. Claro, si desde los medios de comunicación se trata de igual manera al xenófobo que a la víctima de esa xenofobia, si se trata de igual manera al torturado y al torturador, si se trata de igual manera al inquisidor que al perseguido, bueno, entonces si todo vale uno, si todo vale lo mismo, ¿después de qué nos sorprendemos? Después estamos viviendo una ley de la selva, estamos viviendo en una sociedad violenta, pero que al fin y al cabo la estamos naturalizando. La verdad, me acuerdo del tango Cambalache, ¿no? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, ¿se acuerdan, no? Si la democracia y la pluralidad de voces se transforma en una legitimación del discurso de odio, tarde o temprano perdemos la democracia y perdemos las libertades. Tarde o temprano las perdemos. La libertad no significa hacer lo que yo quiero en términos individuales, sino hacer lo que yo quiero dentro de una sociedad, y mi libertad es con el otro. Yo no creo en esto, aunque sea del marco legal, que mi libertad acaba cuando empieza la del otro. Estoy convencido que mi libertad es de la mano del otro o de la otra. Ojalá lo entendamos, ¿no? No hay sociedades injustas, estructuralmente injustas, si no hay hombres y mujeres que pueden convivir con esa estructura injusta. No hay sociedades que sean violentas si no hay hombres y mujeres que estén permanentemente viendo cómo justifican la violencia. Y sobre todo, no existe una sociedad violenta si hay hombres y mujeres que cuestionan esa estructura económica y cultural que tiene como consecuencia hechos violentos. La deshumanización, lo hablaba Pablo Dugan con Cristina Kirchner, la deshumanización es hoy un instrumento previo para luego construir un accionar político. Vamos a quitarle todo rasgo humano, vamos a quitarle todo rasgo de sensibilidad, vamos a quitarle todo rasgo de humanidad. ¿Para qué? Para que nadie pueda sentir empatía, para que nadie se ponga en el lugar de esa persona, hombre o mujer, que está siendo víctima. Entonces, claro, deshumanizamos a Cristina Kirchner y después, cuando la intentan matar, no pasa nada. Deshumanizamos a los pobres para después poder reprimirlos o poder hacerlos responsables de su propia pobreza. Ese proceso de deshumanización es hoy una política. La lógica de la construcción política a partir del desprecio, yo no soy nadie, soy en la medida que desprecio al otro, eso hoy en día regula a la derecha. Quiero terminar con lo que alguna vez dijo Guado de Pedro, que insisto, bastó con que Cristina Kirchner diga que es el tiempo de que los hijos de la generación diezmada tomen la posta para que todos digan esto es igual a Guado candidato a presidente, que no sabemos si lo va a hacer o no, puede que sí, puede que no. Y automáticamente entonces abrieron la puertita para salir a jugar. Y el juego de ellos es destruirte. Y el juego de ellos es arrastrarte. Y el juego de ellos es marcarte y marcarte que tenés imposibilidades. Miren,
Si un hombre o una mujer del espacio político o cultural que representa a la derecha fuese tartamudo o tartamuda, pero se pudo desarrollar en su vocación, en la elección que tomó en su vida, era un gran ejemplo a seguir. Un hombre y una mujer que supo afrontar esa dificultad que tenía, pudo superarse, y es aplaudible, y es un modelo a seguir. Ahora, si esa persona que tartamudea representa los intereses del campo nacional y popular, entonces ahí, en ese caso, es un impedimento. En ese caso es una condicionante para, por ejemplo, ser presidente. ¿Vos vieron cómo juegan con esto, ¿no? Permanentemente. Escuché a un escritor, Bachmacher, no sé cómo se llama, escribe cuentos, novelas, que dijo que una de las tantas cosas del problema de Guado es que más allá de que se trababa es que no tenía nada para decir. Cuánta miserabilidad, ¿no? Alguna vez Guado contó, hablando de su infancia, en lo personal fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril de 1977, tenía 5 meses. Después, en octubre de 1978, secuestran y asesinan a mi madre, Lucila. Estaba embarazada de 8 meses y medio. Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo. Y yo me salvé de las balas por el cuerpo de mi mamá. Ella me refugió en la bañera y se puso encima mío. Allí empezó este cierto impedimento que tiene para expresarse en lo que la mayoría podemos expresarnos. Guado quizás empezó a tener esa tartamudez a partir de esto. ¿Sabés lo que es que tu mamá te cubra con su cuerpo dentro de una bañera y disparen sobre ella para protegerte? ¿Pueden entender lo que es eso? ¿Lo pueden entender? Qué esfuerzo, ¿no? Para algunos. Quien tartamudea no duda, ¿eh? No nos equivoquemos. Quien se expresa de esa manera no es que dude en su convicción, no es que dude en lo que piensa, no es que dude en lo que quiere hacer, es simplemente que se expresa de otra manera. Miren lo que tenemos que plantearnos a esta altura. Quizás lo critican porque en el fondo aquello que le generó la tartamudez a Guado, esa infancia tan dolorosa, es la infancia que algunos quieren volver a repetir. No sé. La coincidencia es que los mismos que desprecian, los mismos que tienen actitudes xenófobas son los negacionistas. Entonces yo no lo puedo separar. Me preocupa que lo legitimemos. Me preocupa que le tengamos miedo a decir que no. Insisto, si la democracia y la pluralidad de voces legitiman el odio, legitiman el desprecio, legitiman la fragmentación, a partir del lugar donde vivís, a partir de la manera que tenés donde expresarte, a partir de tu idea política, si eso es la democracia y la pluralidad de voces, la terminamos perdiendo enseguidita. Porque ¿saben qué? Estos mismos que dicen defender la democracia, la república, la pluralidad de voces, expresan esto, cuando tienen el poder, se llevan puesto la pluralidad de voces, la democracia y la república. ¿Lo estoy inventando yo? ¿Yo? No, ya lo hicieron. Muy bien. ¿Quién quiere empezar, Nahuel? Bueno, arrancamos. Estoy un poquito resfriado, pero vamos a hacer que no haya... No, a ver, me parece que Guado también en algunas entrevistas había marcado que parte, o sea, de su hemisferio del cerebro, por un lado, razona una palabra más rápido de lo que después la implementa, ¿no? Cuando él explicaba el problema que significaba la tartamudez, y también hacía mención a esta idea de, vos lo decías recién en la editorial, lo que había pasado en la infancia, tanto con su padre Enrique, que militaba en la JP en Montoneros, como con su madre Lucila. Y también hablaba de algo que para mí es muy interesante cuando hizo la campaña contra el bullying, que tenía que ver con esta idea de cómo haber tenido esta situación le permitió empatizar con un montón de personas que frente a esa dificultad, vos dijiste algo que es muy cierto, pareciera que cuando la dificultad la tiene alguien de un sector político, claro, es mérito, es una cuestión de superación, y cuando es de otro se lo castigue. Yo creo que ahí hay algo que practica Levinas, que es el racismo criollo, ¿no? ¿Qué significa el racismo criollo? El racismo criollo es una idea que creo que tiene que estar muy asociada a esta idea de civilización o barbarie, que es una suerte de, en esta sociedad nadie se dice racista, pero el racismo existe. Claro. ¿Se entiende? Nadie es racista. Porque no, queda mal decir, pero sin embargo el racismo opera. Entonces hay una suerte de racismo criollo que contra los que son referentes de determinado sector político, llámese peronismo, llámese kirchnerismo, etcétera, se les va aplicando en función de sus defectos
determinadas condiciones que lo que hacen es reforzar estereotipos y lo que hacen es reforzar miradas negativas sobre esas personas. Digo, no es la primera vez, es como cuando se habla de gestos o de situaciones que puedan haber tenido distintos líderes a lo largo de la historia. Jorge. No, yo pensaba cuando te escuchaba, Fer, en dos temas. Primero, en qué maravilloso que alguien resiliente, que a pesar, en todo caso, de tener un problema vinculado al tema de la comunicación, a pesar de ello ha podido desarrollarse, ha podido construir cariño entre todas las personas que lo rodean, que trabaja colectivamente con un grupo de gente a los cuales conozco, y es un tipo a quien respetan y que tiene buen trato, cosa que curiosamente no aparece en los sectores de derecha con esa prepotencia, esa búsqueda por reivindicar la violencia, etc. Por un lado, la resiliencia. ¿Por qué no valorar positivamente, en términos de una persona resiliente, algunas cosas que todos somos discapacitados? Todos tenemos discapacidades de alguna manera. Algunas, evidentemente, como un señor como Letrinas, le molesta. Bueno, quiero recordar quién es Letrinas. Gabriel Letrinas es el responsable de haberle robado cuadros a León Ferrari por un monto de $88.000 después de muerto, $88.000, fue condenado por la justicia en primera instancia en la Cámara Civil. Todavía pide la familia de León Ferrari que le devuelvan los $88.000. ¿Por qué? Porque el señor está un poco acomodado y esa causa está en la Corte Suprema. Mirá qué curioso, está en la Corte Suprema. Ese es el señor Letrinas que se atreve, en todo caso, además con un desconocimiento histórico que debiera tener, por otra parte, según dice, que se reivindica como una persona judía, etcétera, porque el más grande profeta de la historia judía, que es Moisés, era tartamudo. Y sin embargo, este muchacho parece que lo desprecia. Lu. Bueno, me parece que la incapacidad más grande de todas es la de empatizar con el dolor ajeno. Cuando vos tenés esa discapacidad, claro, cuando vos sos incapaz de empatizar con el dolor ajeno, me parece que no podés ser ni buen periodista, ni buen político, ni buen nada. Entonces, me parece que realmente ahí está la discapacidad, que no la ven como tal, porque ellos resignificaron el concepto y nombran otras capacidades diferentes, ¿no? A muchos les molesta ese término, pero nombraron de esa manera a otras cosas, pero me parece que carecen totalmente de empatía y me parece que eso es lo peor de todo y eso es lo que a ellos los define de cuerpo entero. Y después, bueno, su accionar no sorprende, la verdad, claro, porque ¿qué se podía esperar de Letrinas, que ya conocemos la historia? ¿Y qué se puede esperar también de ese medio donde fue a decir ese tipo de cosas? Entonces, todo tiene que ver. Esa gente no tendría que tener lugar, no tendría que tener espacio en lugares donde empatizan con el dolor ajeno. Y como no lo tienen, entonces da lugar para este tipo de discursos. Mariano. Buenas noches. Me parece interesante básicamente la puesta en escena del factor de la discapacidad o la dificultad de un político como argumento de campaña también, porque probablemente no ha sido algo deseado, pero termina por ubicar a Guado de Pedro en el centro del debate político en momentos en que el Frente de Todos todavía no tiene una candidatura anunciada oficialmente y a donde se perfila, después de que Cristina dijera que es el tiempo de los hijos de la generación diezmada, como un posible presidenciable. Yo esperaría que pase un poco esta espuma. Claro, de la matemática, ¿no? Todos dijeron igual a Guado, esa frase igual a Guado. Sí, pero por las dudas va a caer, le dijeron, ¿no? También. Sí, yo también, digamos, tengo algunas dudas porque me parece que en el escenario no está todavía agotada algunas instancias. Hay algún plan B probablemente que después podremos ir desarrollando a lo largo del programa. Y lo que estoy esperando mucho más claramente son definiciones, porque me parece que también este corrimiento del eje a instancias de toda esta puesta en escena y estas pavadas que se han dicho en otros medios de comunicación, me parece que nos quitan la oportunidad de preguntarle, a mí me encantaría preguntarle a Guado de Pedro qué opina sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué opina respecto de la mafia judicial, qué opina sobre un montón de cuestiones que probablemente sobre las cuales no se han avanzado en muchas de las entrevistas. Política. Se ha prodigado, la verdad que también hay que decirlo, de ser un político más bien reservado en los primeros años de la gestión de Alberto Fernández e incluso antes, ha empezado a congraciarse con la idea de someterse a
a las consultas periodísticas, me gustaría que fueran un poco más ampliadas hacia los temas de la campaña, porque la verdad que todo este episodio a mí me parece que nos está sacando un poco, del foco. Sí. Igual, ¿no se entiende un poco también, perdón, chiquitito, ¿no se entiende un poco también por qué esta falta de definiciones? Porque si sin decir nada salen de esta manera contra un funcionario con toda la maldad, digo, por ahí también un poco se está cuidando a un posible candidato para que no le caigan de esta manera tan horrible. Me van a disculpar, pero a mí me parece que esto es un posicionamiento, digamos, esto, insisto, probablemente no deseado, pero creo que le genera un posicionamiento a Guado de Pedro en la agenda, inocultable. Agenda, claro, como agenda, sí. Desde mi punto de vista, por lo menos es indudable. Insisto, será un error no forzado de quienes no lo quieren. Torpeza, claro. Pero sin lugar a dudas, esto lo posiciona. Yo lo que estaría esperando es, bueno, el siguiente paso, listo. Ya se logró, a ver, el posicionamiento también a Daniel Scioli, el accidente que lo privó de un brazo, fue un argumento más sobre el cual se trabajó su campaña electoral. El tema de las discapacidades y las dificultades está presente en la historia de la política. Franklin Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos disimulando muy mal los efectos de una polio que había sufrido de muy chiquito, con lo cual me parece que ese fenómeno vuelve a estar presente. El caso de Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, etcétera, etcétera. ¿no? Me gustaría hacer una pequeña defensa, porque si no se habla de una persona ausente y nadie lo defiende. Me gustaría defender acérquese. Me gustaría defender al señor Levina. Las medias, sí, porque después voy al circo. Sí. Me gustaría defender al señor Levina. Yo sé que mucha gente dice que es un ladrón de cuadros, que es un discriminador, que es un pelotudo. No, sí, hay gente que lo dice. Y que es un pedante. Y yo quiero decirles a ustedes que yo lo conozco personalmente y no es pedante. Todo el resto no podría negarlo. No me aclare los chistes porque me oscurece el panorama. Bueno, ahora, bien, tomando un poco lo que decía Mariano, ¿no? Bueno, sí. A ver, Cristina dijo lo que dijo, que aparte además lo dijo en un contexto. Está bien, uno podía pensar que muchos medios dijeron el guiño de Cristina a Guado. La generación diezmada, los hijos de la generación diezmada, no son solo los hijos de los desaparecidos. Por supuesto que por sobre todo lo son, pero no son todos. Quiero decir, son también los que hemos crecido en esos años. Bueno, si algo sobran en la Argentina son generaciones diezmadas. Pero claro, y no solamente claro que sí. Entonces, me parece que lo que demuestran es que automáticamente, si Cristina dio a entender, o los que interpretamos desde el periodismo la política, interpretamos que dijo eso, ya bastó para pegarle a Guado. Sí. Ahora, ¿Guado va a ser candidato o no? Te propongo, Jorge, perdóname. Sí. Veamos lo que dijo Yasky sobre esto y después lo escuchamos a Jorge Guzmán. Desde ya, creo que eso está fuera de discusión. Guado es el compañero tal cual nos lo relató. Bueno, Cristina le dijo, empezá a caminar, empezá a construir, porque ese es el tiempo que viene. Creo que eso está fuera de discusión. Jorge. En principio, digo, ¿por qué se le pega a Guado y se le hubiese pegado a cualquiera que los medios de la derecha hubiesen interpretado como que está de alguna manera nominado por Cristina? Y ahí también aparece la razón, que me parece clave, para entender por qué el 25 no va a haber ningún candidato y por qué me parece muy buena la estrategia de tirar hasta último momento por dos aspectos. Primero, para que no destruyan a nadie, porque si hay algo que hace la derecha en nuestro país a través de sus operaciones de prensa y propaganda es máquina de destrucción, primer tema, es decir, que tratar de evitar el desgaste. Y segundo, la capacidad de sorpresa y de resiliencia que tiene el Movimiento Nacional y Popular para dar respuestas a último momento, como ya lo hizo Cristina 4 años atrás, más allá de cómo fue el experimento de Alberto, que sería otro capítulo a analizar. Alberto es un experimento, ahora entendí. Bueno, ¿a quién no le sale mal un experimento? Déjense de joder. Muy bien, más allá de eso, que lo reivindico el experimento, porque nos evitó, y lo voy a repetir, el peor gobierno de cualquier nacionalismo popular en Argentina es infinitamente mejor a cualquier gobierno de derecha, y nos
evitó tener un gobierno de la derecha durante 4 años que hubiese sido un desastre. Entonces, quiero terminar con esto. La estrategia de estirar los plazos lo máximo posible, no solamente para cuidar al candidato o a los candidatos que vayan a las PASO, porque todavía no sabemos si va a haber PASO, sino también y fundamentalmente para tener la posibilidad de construir agenda. Porque si vos lográs meter un candidato a último momento, pones agenda, que es lo que no es poder hacer la derecha, que realmente se está matando al interior. ¿Nahuel? No, sí, a ver, generación diezmada también obviamente tiene que ver con el concepto que utiliza Néstor en su primer discurso. Sí, claro. Cuando asume, claro. ¿no? O sea, Néstor dice, bueno, formo parte de una generación diezmada, donde hay dolorosas ausencias, me incorporo en la lucha política para transformar y no vine a dejar mis principios, mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Estoy parafraseando, pero esa era la idea de centrar junto con la idea de que había que reconciliar a la política con la sociedad, ¿no? Entonces me parece que la idea de generación diezmada tiene un contenido muy profundo, es muy potente, porque lo que está diciendo también es, bueno, yo creo que el 25 de mayo va a ser un acto instituyente, es decir, va a ser el primer acto de una nueva etapa. Sinceramente creo eso, ¿no? Es el trasvasamiento generacional. Me parece que, tomando lo que decía Jorge, yo creo que esto es como una estrategia en 2 tiempos. Por un lado hay que decir, bueno, hubo un epílogo, ahora se arranca una nueva etapa. Hay que recuperar la autoestima, la mística. Hay que recuperar la idea del programa como una hoja de ruta. Y después van a ver porque creo que es clave algo que es... O sea, la Claudia decía que el acto político por excelencia es la construcción de pueblo. Entonces yo creo que va a haber construcción de pueblo el 25 de mayo. ¿Qué significa construcción de pueblo? Bueno, es cuánto vos corres la frontera, es decir, cuánto vos, aquellos sujetos, están dispuestos a construir un nuevo nosotros y darle sentido a esa identidad común y decir, bueno, ¿cuál va a ser el sentido para lo que se viene? Por eso no me parece casual la foto hoy de Cristina con el Evita, que se están empezando a incorporar otros actores que venían de distintos, si querés, con mayores tensiones, y me parece que eso va a ser clave. Bueno. Hugo Yasky es el segundo gran apoyo sindical que obtiene Guado de Pedro en su campaña para la precandidatura presidencial. El primero fue Luis Barrionuevo, es casi te diría el principal eje que sostiene la precandidatura presidencial de Guado de Pedro. ¿Y en qué aspecto? No comparto eso. Pará, déjalo que termine. Pará que van a empezar. Adelanto. Lo conozco. Adelanto. Pará. ¿Por qué principal eje? Básicamente porque estás hablando de una CTA como la de Hugo Yasky, que tiene un profundo volumen político, pero un despliegue territorial acotado y recursos económicos acotados. Bien. Distinto de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de Luis Barrionuevo, que tiene muchísimo despliegue territorial, muchísimo poderío económico, vocación política, que la ha expresado cabalmente Luis Barrionuevo cada vez que se presentó, se candidateó en Catamarca, ya desde que le tiraba huevos a Cristina en le quemó las urnas. Tiraba huevos, la quema de urnas, etcétera, etcétera. Son distintos ejes. La gran pregunta ahí me parece es, bueno, ¿cuál es el modelo o cuál es qué es lo que representa Guado de Pedro? Esa burocracia sindical añosa, anquilosada, aliada al poder, a lo peor del poder, o esa experiencia que es la CTA, que intentó ser una experiencia renovadora en muchos aspectos, que tiene... Y ahí te agrego otra cosa, porque me parece que forma parte de los varios claroscuros que tiene... ¿Pero por una foto? No es una foto. Hubo 4 actos en los que Luis Barrionuevo expresó el apoyo, el apoyo a Guado de Pedro con Guado de Pedro al lado, no es que Guado de Pedro estaba en ausencia. Espera, te interrumpo. porque ahora quiere hablar Jorge antes que empiece. Espera. Sé por qué te hablo de los claroscuros y me parece interesante, porque a veces creemos que los políticos son algo. Y la verdad que nos perdemos de vista que los políticos son mucho más que lo que nosotros queremos ver de ese político. Entonces, yo me pregunto, si Guado de Pedro es la expresión del sindicalismo es Barrionuevo o es Hugo Yasky. Si la expresión es la ley de medios de Cristina o si es la foto de Guado de Pedro junto a los directivos de Clarín. La reforma judicial o si es la mesa judicial donde están los maíz. Está clara la duda. Está clara la duda. Hay muchos aspectos. Pero sé que pasa, no lo puedo terminar de decir. Pareciera que es un tema tabú. Y la verdad, que me parece si la vieron toda la foto. A mí lo que me parece que es un personaje que tiene la suficiente coloratura como para no acotarnos a... Listo, es el hijo de la generación diezmada, tiene esa dificultad y sale adelante. Bien, listo. Porque si no, estamos
creando una suerte de estatua. Ahora voy, Jorge, digo esto. A mí me parece despreciable Barrio Nuevo, su gestión como sindicalista, porque además sintetiza un sindicalismo que para mí está terminado. No me gustó la foto de Guado de Pedro. Ahora digo, te lo digo como pregunta, después de Jorge si quería responder. Yo no encuentro diferencia entre Barrio Nuevo y Daer, yo no encuentro diferencia entre Barrio Nuevo y Acuña, yo no encuentro diferencia entre Barrio Nuevo y Rodríguez, yo no encuentro diferencia entre Barrio Nuevo y Martínez. Y a todos esos con Massa. Pero no lo critican, no lo criticas a todos esos. El problema es Barrio Nuevo, porque se sacó la foto con Guado. Pero ¿cuántas veces hemos dicho que la CGT ha hecho papeles lamentables? ¿Cuántas veces hemos dicho en este espacio que la CGT es lo que es? Es decir, pero lo que pasa es que si alguien plantea pongamos en discusión la dirigencia sindical. Claro, si alguien plantea que la CGT es un factor de renovación, es un factor que tracciona a las grandes masas populares hacia un horizonte de crecimiento. No, la CGT es lo que es. Bien. Vos tenés algunas expresiones disonantes dentro de la CGT, pero la CGT es lo que es, y todo lo que vos mencionaste son básicamente parte del mismo cuerpo con Luis Barrionuevo. Macrista. Las coherencias políticas de las trayectorias de aquellos que como Guado de Pedro lo han demostrado no solamente desde haber sido parte de una generación, sino de casi lo matan en el año 2001, estuvo internado, ese compromiso con la juventud militante y con lo que ha hecho como funcionario, no ponen en juego de ninguna manera y no ponen en evidencia ningún claroscuro. O lo voy a decir más fácil. El hecho que Duhalde haya apoyado a Néstor Kirchner desde el inicio y lo haya nominado como candidato, de ninguna manera lo contaminó a Néstor Kirchner y lo hemos visto con los años. Así que no es el tema de quién te apoya, no es el tiempo de quién te apoya, quién te da el apoyo, sino en todo caso la coherencia política acerca de principios que en el caso, por lo menos indudablemente, de Guado de Pedro, no están puestos en duda nunca en lo que él ha hecho. Ahora, si el día de mañana alguno de esos personajes, como este personaje que citamos de la UTGRA, si no me equivoco, Barrio Nuevo, que es bastante defenestrable, le dan el apoyo a determinada persona, a mí no me pone en juego el apoyo a quien se lo da. No deja de cuestionar en todo caso quién es Barrio Nuevo. No hay un detalle, Jorge, no le presta el apoyo en ausencia. No estamos hablando de alguien que enuncia un apoyo en el aire. Estamos hablando de alguien que ofrece un apoyo con la persona a apoyar al lado. No lo hizo Eduardo con la persona a apoyar al lado. Y una persona que se respalda también en Luis Barrio, como se respalda seguramente en otras expresiones. Y déjame cerrar con esto también. Yo le prestaría atención a los dirigentes sindicales que tienen olfato, lo tiene Luis Barrionuevo sin lugar a dudas, lo tiene la CTA, pero yo también prestaría atención al olfato que tienen muchos dirigentes sindicales que dicen que en realidad se está llevando la marca Guado de Pedro y están expectantes respecto de una decisión de Cristina, por ejemplo, hacia Axel Kicillof. No se puede comparar a Barrio Nuevo con la CTA. La CTA representa un modelo sindical indudablemente democrático y Barrio Nuevo es un burócrata. ¿Cómo no se puede comparar? No se puede comparar. Pero son cosas distintas. Uno tiene reconocimiento. Ahí está, hermoso. Siempre quise hacer esto, quiero decirlo. Ahora seguimos. Está muy interesante, da para largo, pero tenemos un montón de cosas y lo tengo parado acá Facherman, que vamos a hablar ahora de sus candidatos, vamos a hablar de su gente, porque nosotros creemos en la pluralidad de voces. Me gusta más. ¿De verdad? Ay, a ver. Ahí está, La Matanza, Dipi y Milei. A ver las imágenes. No. Ahí están. Bueno, está confirmado, ¿no? Va a ser el Dipi el candidato a intendente de La Matanza. Es un chiste lo de la tijera, es un chiste lo de la tijera. No, yo voy a hablar como matancera, bueno, me puedo reír más que otra cosa, ¿no? Primero la manera Tiene de todo el derecho del mundo, ¿eh? No, por supuesto, sí, que está bien que se presente y vamos a ver cuánta gente lo vota. Es preocupante porque por ahí es más de lo que uno cree. Ahora, ya se le anima a cualquiera, ¿no? A la política, como que esa sensación de que, yo paso por ahí, me presento y es todo joda. Digo, este tipo, Adrián, el Dipi, no tiene ningún tipo de preparación, no tiene una... Se enojó Facherman, ¿qué le pasó? ¿Cómo no tiene preparación? No tiene, escribió una canción. El Dipi es el autor de la canción que dice, las chicas quieren chacha por atrás. Sí, es un poeta. No. Es como Benedetti que se asoció con Javi. Perdón, Facherman, pero la derecha antiperonista pasó de Borges al Dipi que escribió Dale Zorrita. Bueno, o sea, ahí lo que hay. Una decadencia. Está bien, pero a ver, tiene todo el derecho a ser candidato, puede expresar, a mí me parece que está bien. Habla también
de lo que quiere buscar Milei, ¿no? En términos de, por eso, de síntesis política, y una ¿no? cosita más que no me parece importante, vos hablaste hoy de discriminación en tu editorial, que estuvo fabulosa, y me parece que caen en un lugar re común. Ellos arman toda una narrativa en cuanto al conurbano, a lo que es la matanza, a cómo se ve la gente que vive en esos barrios, construyen esa imagen estereotipada y por supuesto falsa, y después lo usan para estas cosas. Entonces un pibe lo agarraron, tiene medio pinta de villero, tiene gorrita, bueno, vamos a llevarlo para la matanza porque son todos negros y cagan en balde. Pero también, entonces claro, ahí es donde tiene... discurso. El Dipi vive en Caballito hace 20 años. Yo no lo digo... conocí a su ex mujer, a la mamá de su nene. Nunca vivió en La Matanza, tiene familia en La Matanza. Bueno, hoy en día igual ninguno vive en el lugar donde se candidatea, básicamente. Pero mínimo camina, qué sé yo, camina las calles, recorrete algo. No, capaz lo que me parece, también hay que preguntarnos un poco, siguiendo lo que decía Lu, es, bueno, ¿por qué Milei elige al Dipi? Porque la realidad es que cuando uno ve los candidatos que eligió en otras provincias, no tienen otro perfil, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos que eligió Milei hasta acá eran todos medio fachos tradicionales. Pero aparte la gente de Milei, si el Dipi no fuera famoso, se cruza de vereda. Si se lo cruzan de noche, se cruzan de vereda. Es la misma gente que ahora lo tiene de candidato. ¿Cómo es la historia? Yo lo que me parece que lo que está haciendo Milei al elegir al Dipi es, él ve que también está creciendo en los sectores populares. O sea, digo, Milei arrancó como un fenómeno, primero centro, clase media urbana, sobre todo de Capital Federal, después se fue ampliando, le fue mal en el interior, y busca de alguna manera, digo, cuando empieza a como querer a través de estas figuras, incorporar cierta cuestión más popular. Me lo robó. Me lo robó. Yo al Dipi lo quería para mí. Ahora estoy tratando con Elegante. Ah, sí. Sí, no sé si intendente o diputado, pero algo le voy a encajar. Muy bien, pero a su campaña que va brutal en la música. muy bien. Sí, me parece que Milei busca el impacto, ¿no? Sí, la degradación de la política también, ¿no? Porque sí, es pero tampoco, el no debate, el insulto. Sí, pero me parece que, no lo digo por nosotros, mucha gente que dice, se sorprende, porque aparte lo que significa gobernar La Matanza, ¿no? No es chiste gobernar La Matanza por la cantidad de habitantes que tiene. Quinta provincia de la Argentina. Por la realidad social que Está tiene. lleno de peronistas, además, ahora digo, cosa. la verdad es que tampoco podemos caer en la lógica de discriminar, porque el tipo viene de la música. Entonces digo, está bien, está construido con una lógica. No, es que nadie lo está discriminando. No, Yo lo que digo es que el tipo es un desclasado. Ah, eso puede ser. Yo no lo estoy discriminando. Perdón, no es una prerrogativa de Milei, ni muchísimo menos esto de buscar en los artistas populares candidaturas. El menemismo fue eso, ¿eh? Ya en la Argentina lo tuvimos a Ramón Palito Ortega, gobernador, digamos. Sí, pero no tenían el discurso violento que Me tiene el gusta Dipi. Scioli. Tenemos una Un intendente de Quilmes que era chef. Scioli es el único político que puede hacer campaña sin usar ningún verbo. Con política, con turismo, con esfuerzo, con trabajo. No te mete Con un puto verbo nunca. Entonces uno dice, ¿qué va a hacer con la economía? Yo lo que Maravilla. creo que esto es parte de un fenómeno que maneja la derecha a nivel global, pasa en distintos países del mundo, ahora con un candidato en Ecuador está pasando lo mismo, que es llevar la política al lugar de la espectacularización televisiva, al insulto. ¿Cuál es el problema de este muchacho? No es que provenga supuestamente y haga música popular, sino fundamentalmente es un odiador. Es uno de los tipos que yo he escuchado insultar más a Cristina Fernández de Kirchner y a promover, junto con otros personajes televisivos, el atentado contra ella. Es una máquina de violencia. A mí hay un fenómeno que me parece incluso mucho más interesante en términos culturales que la elección del Dipi como candidato de Milei, que es la propuesta de un empresario metalúrgico, José Luis Amaturo, un dirigente metalúrgico que muchos conocemos, que está al frente de la principal cámara de pymes del rubro metalúrgico. Son los que negocian con la UOM las paritarias. Camima se llama esta cámara empresaria y él está precandidateado para la intendencia de Quilmes. Sí. También un municipio muy importante. Y yo me ponía a pensar hasta qué punto es una pintura. ¿Por qué partido? ¿Con Milei? Ah, con Milei. Claro, él se precandidatea para la intendencia de Quilmes en La Libertad Avanza, la agrupación de Milei. ¿Y por qué me parece sugestivo y culturalmente mucho más interesante? Nosotros estamos acostumbrados en Argentina que las pymes, en particular, permanentemente son aquellas que están muy cerca del obrero, del laburante, los que tienen que ayudarla, los propietarios que no se van de vacaciones prácticamente, y que han encontrado en los gobiernos peronistas, en los gobiernos nacionales y populares, así denominados,
espacios de cobijo. Y la verdad que un empresario pyme, referente de otros empresarios pymes, yo me tomé el laburo de ir a hablar con varios de los referentes también de las pymes metalúrgicas que dicen, no damos crédito de esta precandidatura porque la verdad, la misma esencia de la pyme y su vinculación con el Estado prácticamente hacen un contrasentido que quiera ir un dirigente empresario con alguien que dice hay que matar al Estado permanentemente. Sí. Por eso digo que cuando Milei entra en el proceso propio de las discusiones que se dan, de los debates que se dan en la campaña, empieza a caer. Muy cortito, que quiero que me cuente algo, Luana. De lo que dice Mariano, a mí me hizo acordar a cuando muchas pymes en su momento bancaron la convertibilidad en los 90 sabiendo que las iba a perjudicar. Claro. Y el plan convertibilidad, sin embargo, fue apoyado por numerosas pymes. Luana. Bueno, por suerte tenemos un artista que está llegando a la Argentina que va a combatir de alguna manera todo este discurso de derecha y estos personajes como el que tengo aquí a mi lado, porque con música se solucionan muchas cosas. Así que bueno, a ver quién está llegando a la Argentina. El baile postmarxista. Porque quizás la gente no lo sabe, pero esto es parte de la agenda del postmarxismo. De esa agenda postmarxista que tiene que además ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Porque a la derecha se la combate con música. Llega a la Argentina Marxista Bali. Es la cachaca, una clase social. Cachaca, 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 ca. Que te seduce con su forma de luchar. Cachaca, 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 ca. Es la cachaca para el trabajador. Cachaca, 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 ca. Es mi manera de decirte que te quiero solo a vos. Moviendo esa plusvalía, un movimiento ascendente. Así es como me gusta y te lo digo ya. Cachaca, 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 ca. No te pierdas el show de Marxista Bali. Es gratis. Bueno, es pegadiza. Sí, claro, la barba me pareció como un poquito, ¿no? Sí. Como Karl Marx. Como un poquito así. Pareció un plumero. Karl Marx con Papá Noel. Claro, no, es que no se consiguió otra barba más parecida. Claro, ahora entiendo. Bueno, a ver, digo, más allá de lo que puede hacer aquí el espacio de Milei, está claro que del lado del Frente de Todos, pues del lado de Juntos por el Cambio se empiezan a acomodar algunas cositas, terminarán yendo a la interna, pero en Provincia de Buenos Aires se empezaron a acomodar, con Grindetti junto a Patricia Bullrich, Ritondo que quedó fuera de juego y está pensando ahora Ritondo a quién van a apoyar, si a Larreta o a Bullrich. Coincidimos todos y todas que el 25 no va a haber anuncio de candidatura. Yo creo que no va a haber anuncio de candidatura y espero que no haya, además, y que en realidad la derecha esté desesperada. Igual en algún momento hay que saberlo, ¿no? Sí, claro. Antes del 24 de junio. 24 de junio. Ahí está como se está armando el escenario. Va a llover. Hay 97%. Vamos con paraguas, vamos con paraguas. Va a llover. Paraguas, piloto. Pero, digamos, estamos en las vísperas de una plaza que puede ser histórica, ¿no? Una de esas plazas donde en algún momento la historia la va a contar. Como va a contar la del 9 de diciembre del 2015, como va a contar y contó tantas otras. Pero bueno, confirmaron que muchos que van a estar, hoy confirmó Levita, el presidente de la Nación no. Aparentemente no está en la nómina de convocados por Cristina. ¿En serio que necesita que lo convoquen? Bueno, si es una plaza que tiene impronta de Cristina, cierre. Y mira, con las últimas cosas que dijo Alberto, digámoslo, con las últimas cosas que estuvo diciendo este fin de semana, esperemos que no vaya. Claro, Alberto dijo que puede haber gente que tenga liderazgo, y Huista te lo tendría que haber tirado de entrada vos. Que, como dijo, que había gente con liderazgo, mucho carisma, pero que no era Perón. No, pero más terrible. En todo caso, yo me pregunto, ¿Cristina no es la Perón de estos tiempos? Al tema de los empresarios, amigos, etcétera, etcétera, aludiendo a la situación de Lázaro Báez, que no fue muy ético, no es un delito, pero no fue muy ético. Ahora, y la otra habla la esposa de quien fuera Néstor Kirchner. Sí, va a hablar la compañía de Néstor Kirchner. Me extraña que a ninguno de ustedes les haya ocurrido el título. Este 25 la gente quiere saber de qué se trata. Muy bien, muy bien, muy bien. Alberto va a jugar para que gane el Frente de Todos, ¿no? Sin duda, eso sin duda. Creo. ¿Alberto va a jugar para que gane el Frente de Todos? Yo me imagino que sí. Alberto va a jugar para que gane el Frente de Todos. No sé para qué juega Alberto, si no le sale. Me escribió algo el querido José Luis Lanao, que se llama, aunque ustedes no lo crean, Recuperando a Facherman. Cómo ha avanzado durante el programa es una cosa increíble. Facherman, digo.
Facherman es un tipo entrañable, cae bien, se lo quiere, es simpático, irónico y mordaz. No canta, no baila, pero no se lo pierdan, dice la Nao. Forma parte del espectáculo.